tal? Excelente día para todos. Primero que nada quisiera agradecerles de verdad, de corazón, porque no esperaba la respuesta que he tenido. Por supuesto, es una respuesta bastante pequeña en comparación a cualquier otro canal. Sin embargo, para hacer el primer video estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo. Y bueno, una de las recomendaciones que me han hecho para hablar en este tema es de Maribel Delgado, a la cual le mando un fuerte abrazo y saludos. Y pregunta, me gustaría hablaros del tema métodos de ahorro con un presupuesto limitado. Para ello, primero me gustaría abordar el tema de que hay un principio que se llama de escasez, ley de escasez o principio de escasez en economía, que también se podría extrapolar en el tema de la administración en general. El principio de escasez nos habla acerca de que las necesidades que tenemos los humanos siempre serán mayores a las posibilidades que tenemos de subsanarlas. Es decir, los recursos son limitados siempre. Muchas personas, por ejemplo, podríamos pensar, oye, pues es que a mí no me alcanza para ahorrar porque apenas alcanzo la semana o el mes. Lo cual entiendo, ya que existen realmente factores o gastos que son indispensables y en ocasiones incluso imprevistos que nos llevan a estar en deuda. Entonces nos podemos preguntar, por ejemplo, oye, ¿cómo es que voy a ahorrar si incluso hasta deudas tengo, ¿no? Así esté en un nivel de pobreza, de clase media, de clase alta, de riqueza, siempre habrá un presupuesto limitado. Entonces, teniendo en cuenta que todo presupuesto realmente ya es limitado, tenemos distintos métodos de ahorro, pero el que, por ejemplo, en mi caso me ha funcionado en mayor medida es crearte primero el hábito del ahorro. Así ganes 6,000 pesos al mes, así ganes 10,000 pesos al mes, así ganes 20,000, 50,000, lo que sea que puedas ganar mensualmente, ahorres una parte de ello. ¿Qué es lo que generalmente se recomienda? Bueno, se recomienda un 10%, incluso hay libros que lo mencionan. Está el hombre más rico de Babilonia, Piense y hágase rico, Padre rico, padre pobre, diferentes libros de finanzas que podrían, o por lo menos finanzas personales, que pueden comentarnos cuánto es lo que debemos ahorrar. A manera personal y como recomendación, yo podría comentarles que no importa cuánto vayan a ahorrar, simplemente comiencen haciéndose el hábito. Entonces, así sea que tengan, vamos a suponer un estándar. Si tú tienes 10,000 pesos mensuales, por decir cualquier monto y para hacerlo general, si yo tengo 10,000 pesos mensuales, el ideal es que ahorre el 10%, es decir, 1,000 pesos mensuales. No puedo ahorrar 1,000 pesos mensuales, no puedo ahorrar el 10%, bueno, ahorra el 5%. No puedo, ahorra el 3%, ahorra el 2%. Cuando ya crees ese hábito, vas a poder hacer diferentes tipos de inversiones, pero antes de invertir, lo ideal es hacer un fondo de emergencias. Ese fondo de emergencias te va a permitir a ti no hacer o no solicitar créditos. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, por ejemplo, saqué una tarjeta de crédito o tengo la facilidad de que me están prestando un crédito, quiero comprar un automóvil, quiero hacer reparaciones en casa, cualquier tipo de gasto. ¿Qué pasa cuando tenemos esos 10,000 pesos mensuales y nos llega un gasto de 20,000 y no tenemos ningún ahorro? Evidentemente el gasto, si es necesario, lo vamos a hacer. Entonces llegamos a la deuda. ¿Para qué sirve este fondo de emergencias? Para tener ese llamado colchón financiero. Hay diferentes personas que enmarcan que para realizar un hábito se requieren solamente alrededor de 3 semanas, que son 21 días. Y hay otros estudios más formales que abordan acerca de 66 días. Entonces, todas las personas tenemos diferentes condiciones y necesidades por las cuales vamos a hacer ese ahorro. Necesidades y metas también, ¿no? Porque es muy diferente decir, voy a ahorrar para vacaciones, voy a ahorrar para comprar un auto, voy a ahorrar porque simplemente pienso ahorrar y siento que es seguro. Entonces, anota tus gastos necesarios, tus gastos fijos y tus gastos variables. Piénsate a ti como una empresa. Es decir, una empresa tiene ingresos y tiene egresos, tiene un balance general. No importa que ganes 20,000, que ganes 6,000, que ganes 40,000, lo que sea que ganes, así sea un peso. Lo importante es que pienses en porcentajes. Tú debes de pensar en porcentajes. Entonces lo más importante aquí es saber que no necesariamente con este ahorro nos vamos a hacer ricos. Es simplemente para comenzar nuestro fondo de emergencias. Es recomendable que nuestra primera meta sea un mes de gastos, ni siquiera de ingresos. Cuando llegas al punto de tener un mes de ahorro, el siguiente propósito es tener 3 meses en tu fondo de emergencia. Posterior a ello, serían 6 meses de tu fondo de emergencia. Imaginando el mismo caso que tenemos los 10,000 pesos mensuales,
y que nuestro gasto asciende a, por ejemplo, 9,000 pesos mensuales, es decir, que nos restan 1,000 pesos al mes, tenemos la capacidad de ahorro de 1,000 pesos mensuales. La idea es que generes un fondo de emergencia de un mes, posteriormente de 3 meses y posteriormente de 6 meses. Más de 6 meses es recomendable, claro que sí, pero no es tan necesario, porque ya cuando tienes un fondo de ahorro mayor a 6 meses, quizá no tengas tanta motivación para seguir ahorrando y quizá estés perdiendo oportunidades para, por ejemplo, invertir. Por ejemplo, podrías tener hasta un año de fondo de emergencias, pero ya más, en este caso de un año, ya sería, digamos, muy conservador. Poniendo el caso de que tú ahorres mensualmente 1,000 pesos y quieres ahorrar ese mes de gastos, te van a tomar exactamente 9 meses hacer ese ahorro. Quizá lo pensemos que es demasiado, pero pensemos en esa virtud que tiene el saber que tú, si te quedas sin trabajo y sin hacer absolutamente nada en tu casa, puedes vivir un mes sin pedirle nada a nadie. Esa es la belleza de tener las finanzas personales limpias. Ni hablar de tener 3 meses o 6 meses. Imaginemos que tenemos el fondo de emergencia de 6 meses y tenemos el tiempo, o por ejemplo tenemos un problema en el trabajo o algún problema con el negocio en el que estamos trabajando o que estamos emprendiendo y quebramos. En el caso de que quebramos o que o nos despiden del trabajo, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, tengo 6 meses de ahorro, entonces puedo pensar si quiero una semana me la tomo, si quiero hasta el siguiente mes busco empleo o hago lo que sea necesario. Entonces eso es lo que te da la libertad para poder decidir. Ya que nosotros sabemos que debemos de formalizar un ahorro y de que tenemos la predisposición a hacer un ahorro y que tenemos el hábito de hacer ese ahorro, tenemos que entonces nosotros saber que hay herramientas para poder ahorrar. ¿Y para qué nos interesa a nosotros una herramienta si yo solamente quiero mi dinero y lo guardo? No hagan eso. No importa que te tomes tus vacaciones, no importa que comiences un nuevo negocio y quieras invertir, no se toca tu fondo de emergencias. Porque el fondo de emergencias es para eso, para una emergencia. Y para darte también esa tranquilidad a ti de que tienes ese fondo y puedes vivir lo que tú quieras o decidir lo que tú quieras si te encuentras en problemas financieros. ¿Por qué no es recomendable simplemente guardar el dinero bajo el colchón? Porque existe el tema llamado inflación. Y la inflación, en el caso de México, de acuerdo a INEGI, fue en el 2022 del 7.82%. Si nosotros teníamos 100 pesos al inicio de 2021, nosotros finalizando el año vamos a tener que restarle, digamos, ese 7.82%. Es decir, que el valor real de nuestro dinero, las cosas que podemos comprar con esos 100 pesos, serían equivalentes a comprar con 93 o 92 pesos. Me parece son 92.64, sí, aquí lo tengo anotado. 92.64 pesos serían en lo que se convertirían esos 100 pesos pasado ese año. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tenemos 100 pesos en 5 años? Bueno, podrían quizá llegar esos 100 pesos a valer 60 pesos. Entonces, ¿de qué nos sirve ahorrar, por ejemplo? No nos serviría absolutamente de nada. Mejor gástatelo si vas a ahorrarlo bajo el colchón. ¿Qué es lo recomendable entonces? Nosotros debemos de hacer un ahorro que supere la inflación. Si nosotros tenemos ese ahorro, ese fondo de emergencias, en una cuenta en la cual nos pague como mínimo la inflación que ha ocurrido en el año, tenemos ganancia. Porque el motivo del ahorrar no es ganar esos millones, no es hacernos millonarios, no es hacernos ricos, simplemente garantizar este dinero y este gasto, esta posibilidad de adquirir recursos que el día de hoy podría realizarlos, pero decidí postergarlos para un futuro. Eso es el ahorro, el gasto futuro, digamos. Entonces, si nosotros llegamos a algún medio, algún banco, alguna aplicación que nos puede garantizar al menos la inflación, es ahí donde tenemos que ahorrar. Ahora, ¿qué es lo recomendable? No solamente por mí, sino por la mayoría de personas que se encuentran queriendo ahorrar y que pueden comprarlo ustedes mismos. Es que ahorren con entidades financieras sólidas y financieras que se encuentren respaldadas por el gobierno. En este caso, lo más recomendable es, en el caso mexicano, los CETES. Los CETES son certificados del gobierno a los cuales tú le prestas al gobierno y el gobierno, por ese préstamo, te va a dar a ti tu dinero más ese porcentaje de ganancia. La Secretaría de Hacienda de México, mediante CETES directo, es la encargada de respaldar y de hacer esa emisión de bonos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros ahorrar mediante CETES? Simplemente tenemos que crearnos una cuenta en la página oficial
Y con ello, la recomendación es que no compren CETES o bonos porque estamos haciendo un fondo de emergencia. La recomendación es que los ingresos que vayan haciendo a CETES directo vayan directamente a Bondía. No vayan a CETES, no vayan a bonos de 3 años, no vayan a UDI bonos, sino a Bondía. Bondía es ese instrumento financiero de CETES directo en el cual tenemos los recursos y los intereses todos los días generando ese interés compuesto. A día de hoy la tasa de interés que está pagando Bondía es de 10.25%. Por ello es a lo que me refiero de que tenemos que buscar instrumentos que nos generen más que la inflación. Y tomando como referencia que la inflación oficial es de 7.82%, tenemos más de 2% de ganancia real. Aunque también ahí está por otro lado ese tema de pensar si realmente las tasas que nos están fijando oficiales son las reales, ya que se dice que más o menos de hecho es del 10% la inflación real o que inclusive es más, ¿no? Pero sin entrar en muchos detalles o investigar demasiado, vemos que Bondía nos está garantizando al menos la capacidad de tener un ahorro y guardarlo para un futuro. En futuros videos buscaré apoyarles con demás instrumentos. Existen herramientas inclusive mejores que CETES, pero yo no me atrevo en este capítulo a abordar más recomendaciones más que CETES directo, ya que al ser de gobierno y tener ese respaldo tan consolidado, me atrevo a recomendarlo sin ningún problema. Posteriormente estaré recomendando algún banco o alguna fintech que sea mejor para hacer ese ahorro o para invertir también. Sin embargo, a día de hoy les hago esta recomendación y los invito a que por favor no se metan en problemas, no busquen rendimientos altos. Así sea que quieran ahorrar o así sea que busquen invertir, busquen las fuentes oficiales y que se encuentren verdaderamente registradas las empresas. Si les prometen retornos excesivamente altos, desconfíen directamente. No hay negocio que dé las cosas gratis. Si les llegan a decir, no, pues dame 100 pesos ahora o dame $100 hoy y te doy en una semana el doble o en un mes, es prácticamente imposible. ¿Por qué estaríamos haciendo ese negocio? Bueno, yo me lo quedo mejor y yo me quedo el negocio, ¿no? Si algo es demasiado bonito, pues desconfíen, ¿no? Claro que hay oportunidades, hay muchas oportunidades, pero incluso lo abordaré en otro tema, pero son tipos de inversiones. Hay inversiones, digamos, de renta fija, inversiones variables, inversiones conservadoras y de riesgo. Y hay de ultra riesgo. Por ejemplo, en mi caso, yo he invertido en criptomonedas, en acciones, en fibras o distintos tipos de instrumentos, crowdfunding o crowdlending, distintos tipos de herramientas que también las quiero abordar y las voy a abordar en este canal. Pero a lo que voy, siempre tienen que tener un presupuesto destinado. Si van a comenzar, por ejemplo, a invertir o van a comenzar a ahorrar, por favor háganlo muy discrecionalmente, háganlo a mucha conciencia. No busquen hacerse millonarios de un día para otro, porque eso, no diré que no existe, pero es un caso en un millón, ¿no? Y lo más probable que pase es que se metan en problemas. Como les comento, yo he invertido en criptomonedas, me ha ido bien. Sin embargo, hay gente que debido a la emoción que genera el pensar que 1,000 pesos se me van a hacer 1,000,000, le meto 100,000 pesos y me quedo en ceros. Entonces, es preferible acotar ese costo de oportunidad y tener un presupuesto e inclusive para invertir. Porque eso es otro tema. Debemos de tener un presupuesto de nuestros gastos, claramente. De nuestros gastos fijos, nuestros gastos corrientes, nuestro ahorro y también nuestra inversión. Quizá lo podemos hacer al mismo tiempo. Un porcentaje de ahorro y un porcentaje de inversión. O bien, si ya llegamos, por ejemplo, a esos 6 meses de colchón financiero de ahorro de emergencia, ya no tenemos que tener ningún porcentaje de ahorro. Ahí está nuestro ahorro. Ahora todos nos dediquemos puramente a invertir. Y en esa inversión, ahora sí, podemos dividirlo en un portafolio. Pero eso es un tema, de veras, son tantos temas que quisiera abordar en este momento, pero mejor me acoto simplemente a comentarles esa respuesta. Entonces, ¿cómo ahorrar o cuál es el mejor método para ahorrar teniendo un presupuesto limitado? Bueno, sabiendo primero que nada que todos tenemos un presupuesto limitado, sabiendo que no existe un solo método. El mejor método es hacerse el hábito del ahorro. Cuando nosotros tenemos el hábito del ahorro, es parte del método, por favor. No busquen ahorrar al final del mes. Ahorren cuando llega su ahorro. Y por supuesto, idealmente, háganlo sin que ustedes lo piensen, porque eso es lo más importante. No sientan ese ahorro. Ustedes, hay aplicaciones, hay bancos que separan, por ejemplo, en apartados,
el dinero que mensualmente les llega en cuanto a nómina. En la página de CETES o en la aplicación, de hecho, también existe el apartado de ahorro recurrente. En el caso del ahorro, por ejemplo, de 3 meses, que tenemos 9, 18, 27 mil pesos queremos ahorrar en el año, bueno, ahí le podemos poner, por ejemplo, en el caso de CETES directo, en Bon Día, ahorro recurrente, le pones 27 mil pesos de meta. De aquí a un año te va a calcular el ahorro que tienes que hacer mensual, ingresas tu cuenta clave. Cuando tú tienes el monto total dentro de CETES directo en ese ahorro recurrente, se hará ese ahorro, pero no será en Bon Día, se hará en CETES a un mes. Sin embargo, si no tienen el problema de querer gastarlo en este momento y de comenzar su ahorro recurrente sin ni siquiera pensarlo, pueden programarlo en ese ahorro recurrente. Es decir, que por ejemplo, si queremos ahorrar 3 meses, serían 27 mil de esos, si no 9, 18, 27, 27 mil pesos para esos 3 meses de fondos. Pongamos que esa fuera nuestra meta. Lo programamos en CETES directo, le ponemos 27 mil pesos, lo programamos mes a mes, ya sea a inicio de mes, ya sea a final de mes, a mediados de mes o cada semana, por ejemplo. Entonces, mensualmente o dependiendo de cómo lo hayamos programado, el ahorro recurrente va a hacerlo sin que nosotros lo pensemos, sin que nos lo preguntemos, sin que nos demos cuenta. Simplemente va a recuperar de la cuenta que nosotros indiquemos el dinero que nosotros queremos ahorrar. Es un método muy bueno porque también nos quita esa limitación mental o más bien esa necesidad de tener que pensar en ahorrar. Simplemente toma el dinero y lo ahorra. A pesar de que en este canal la idea primordial es que se hable con base en una buena argumentación o investigación, este tema no lo creí tan necesario para hacerlo, ya que simplemente es una recomendación que, ojo, no soy un asesor financiero, pero simplemente es una recomendación tal vez de vida y de la experiencia, tal vez poca o mucha que pueda tener, pero es una experiencia que me ha funcionado. Así es como me ha funcionado, inclusive con toda libertad tienen el derecho de decirme, ¿sabes qué? Esto no creo que esté bien, esto creo que está bien. Los escucho con todo gusto, abierto los comentarios, pero en busca de que sirva de algo, ¿no? En verdad, ese método es el que yo aplico. Simplemente tengo el hábito, simplemente me llega cualquier ingreso. En cuanto llega, lo separo. En cuanto llega, invierto. En cuanto llega, hago lo que tengo que hacer. Y por eso es que yo puedo gastar lo que yo quiera con el presupuesto que tengo para gasto. Porque adivina que también cuando tienes un presupuesto, ya sabes que ahorraste, ya sabes que invertiste, así sean 100 pesos, tú sabes que lo hiciste. Entonces, el gasto que quieres hacer, no tienes ningún remordimiento. Eso que, pero es que no sé si me alcanza, no sé si... No, ya tienes tu presupuesto. ¿Cuál es el problema de gastarte ese lujo o eso que tú quieres si ya tienes tu presupuesto? No hay ningún problema. Porque ya lo tienes pensado, ya lo tienes presupuestado. Entonces, presupuesto, hábito del ahorro, y ya no sé ni qué más. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.